Bueno, el llamamiento argentino judío es una institución formada por hombres y mujeres argentinos y judíos interesados en la profundización de la democracia, equidad social y la soberanía para nuestro país, la República Argentina, y todos sus habitantes. Nos une el compromiso con las tradiciones nacionales, populares y democráticas de la Argentina. Representamos a un sector progresista de la comunidad judía y aspiramos a un judaísmo plural en el que quepan todos quienes se sientan identificados con cualquier elemento de la tradición y cultura judías. Quienes sentimos que la Daya no representa nuestra cosmovisión como argentinos judíos, encontramos en el llamamiento la institución que sí nos representa. Nos interesa la patria grande, la perspectiva de género, y nos oponemos a cualquier tipo de discriminación negativa como y donde sea entre las personas. Con respecto al Estado de Israel, nuestro ideal es 2 pueblos, 2 estados. El funcionamiento del llamamiento se produce a través de numerosas comisiones de jóvenes, cultura, derechos humanos, asuntos legales, cine, perspectiva de género, etc. Emitimos periódicamente un boletín en el que difundimos nuestras actividades y tocamos temas de interés. Y se nos puede encontrar en nuestros canales de comunicación en Facebook, YouTube y Twitter, y en Instagram también, o en nuestra página, llamamientoargentinojudío.net. Bueno, demos comienzo entonces a la actividad de hoy, ¿sí? Bueno, voy a compartir entonces un PowerPoint. Bueno, ¿ven bien ahí? Perfecto. Bueno, esto un poco para seguramente ya tantos años sabemos lo que es la trata, pero recordar que la ley que tenemos del año 2008, en principio modificada en el 2012, fue producto de un largo proceso de incidencia del movimiento de mujeres que habíamos estado trabajando mucho tiempo antes en la necesidad de que exista una ley, sobre todo que en el año 2000 está el llamado Protocolo de Palermo, que es un protocolo internacional, que por primera vez amplía el concepto de trata, ya no es solamente trata con fines de explotación sexual, sino que también incluye la explotación con fines laborales y el tráfico de órganos que recién estábamos hablando con Ana, ¿no? Con Hanna. Nuestra ley es una ley, me parece, digamos, de avanzada respecto a otros países de Latinoamérica, y ahora les voy a explicar por qué. Esta modificación que se hace en el año 2012 agrega, por ejemplo, otras acciones aparte de las que dice el protocolo, como por ejemplo el ofrecimiento. En la mayoría de los países de nuestra región o del mundo no figura el ofrecimiento, cuando el ofrecimiento es una acción típica. Hay gente que en las provincias o en nuestros lugares se encargan de ofrecer chicas que son vulnerables, que están en la calle, o varones también y mujeres para la explotación laboral, porque los fines de la trata, que después le voy a volver a decir, no es solamente con fines de explotación sexual, sino que también está la explotación laboral, que en la Argentina es muy alta, los rescates que hay respecto a la explotación laboral, y el tráfico de órganos que por ahora yo estuve averiguando, tendrá que poder hablar el programa de rescate o la justicia. No hay denuncias claras y ciertas de que exista tráfico de órganos en nuestro país. Todo lo que se dice me contó, me dijeron, me metí en una red de trata, nadie sabe si es verdad que se metiste en la red de trata, no es tan fácil meterse en una red de trata, pero bueno, son comentarios que tenemos que contrastarlo con datos serios que tiene que darlos la fuerza de seguridad por un lado, la justicia por el otro, de que realmente esto sea así, que en la Argentina haya tráfico de órganos, con el INCUCAE lo desmiente, ¿no? Dice que no hay casos. Bueno, pasemos a otro.
Espere porque Bueno. Bueno, el tema de la trata es un delito aberrante, ¿no? Es el tercer delito a nivel mundial junto con el tráfico de órganos y el narcotráfico, de drogas, el narcotráfico. Muchas de estas organizaciones, estas redes criminales de la trata, también son redes que trafican droga, por ejemplo, que están vinculadas al tráfico de drogas, sobre todo el tráfico de drogas, ¿no? Y afecta los derechos humanos de las personas gravemente, y significa ¿qué cosa? Convertir en mercancía a una persona, la deshumanización del ser humano, ¿no? Que deja de ser una persona para ser una cosa, una mercancía que da ganancia, que da beneficio a estas organizaciones que se dedican a lucrar con las personas, ya sea para cualquier tipo de fin. Voy a contar un poco de historia, ¿no? En la Argentina. En la Argentina, ya incluso antes de la aparición de la Suite Migdal, que vamos a hablar ahora, y está Raquel Lieberman, había ciertas rufianes, llamamos, ¿no? Esta rufianería que estaba vinculada, por un lado, a rufianes de origen francés y a rufianes de acá, argentinos, más que nada en los puertos y todo, que explotaban personas, muchas extranjeras que venían llegando a nuestro país ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero no era una organización, una gran organización, sino personas, algunos grupos. Cuando realmente encontramos una organización poderosa, fue a principios del siglo XX, que fue la Suite Migdal. La Suite Migdal era una organización integrada por personas de origen judío, pero que eran repudiadas por la comunidad judía, porque ni siquiera podían enterrar a sus muertos en el cementerio judío. Tuvieron que armar sus propios cementerios, eran personas mal vistas, ¿no? En la comunidad, pero bueno, crearon una organización muy importante que traía personas rusas y polacas, sobre todo del este de Europa. Algunas las traían porque muchos querían venir acá a América, ¿no? Esta cuestión de venir a conocer América, salir de la pobreza. Entonces muchos se casaban por poder, y cuando llegaban acá a la Argentina terminaban presas de esa persona que era un tratante, ¿no? Que las obligaba a ejercer la prostitución. Raquel Lieberman fue una mujer polaca. Hay varias historias de cómo llega. Una de las que cuenta Mirta Shalon en su libro La Polaca, es que ella en realidad vino a buscar a su marido ya estaba acá en la Argentina, y cuando ella llega con sus hijos, se encuentra con que el marido había muerto, con lo cual quedó absolutamente vulnerable a cargo de la cuñada, que le ofrece, que enseguida se la quiso sacar de encima porque tenía ella con sus hijos, y le ofrece trabajar para una persona de la comunidad que terminó siendo un tratante, terminó víctima de las redes de trata, pero tuvo un rol muy importante en nuestro país, porque fue la primera persona en denunciar a esta red, ¿no? A esta red, a la Suite Migdal, que termina siendo perseguida en nuestro país y desapareciendo prácticamente, pero a partir de esto se empieza a conocer este delito, que no era visible, ¿no? Y aunque después tampoco fue visible, pero bueno, en esa época se empezó a comentar lo que era la Suite Migdal, etc., y empiezan a aparecer ya algunas cuestiones legales, ¿no? Por ejemplo, está la ley Palacios, que condena a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que quedó el 23 de septiembre, se celebra, por ejemplo, en todo el mundo como el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se ha agregado también mujeres, en función de la ley Palacios. Y en 1936 tenemos también una ley que en realidad es la ley de profilaxis, la 12.000, la 13.000, perdón, yo me estoy olvidando, pero es una ley de profilaxis. En realidad el bien jurídico protegido no era la mujer, pero en función de esto, de atacar la profilaxis, es que se prohíben en todo el país los prostíbulos.
en primer lugar, ¿no? Y es abolicionista, porque tiene una mirada abolicionista, ya que prohíbe los prostíbulos por un lado y asocia el tráfico y la trata con la prostitución, ¿no? Así que fue muy importante esto, como antecedente. Luego también tenemos en 1949 que nosotros se aprueba, se ratifica en la Argentina una convención internacional contra la trata sexual, que también era abolicionista. Si después me quieren preguntar qué es el abolicionismo, si alguna no sabe lo que es el abolicionismo, después lo charlamos. Acá está como un mapita, ¿no?, de la trata. Ofrecer, reclutar, trasladar, acoger, mantener a una o varias personas mediante, hasta los medios, que cuál fue aquello tan importante que modificamos en el año 2002. Modificamos la definición del protocolo de Palermo. En la Argentina, ya estos medios comisivos, fuerza, engaño, fraude, situación de vulnerabilidad, no son condición, no están en la definición de trata, sino que dice que no importa el consentimiento de la víctima. Porque ese era un gran problema del 2008 al 2012, había muy pocas sentencias, porque cuando se iba a hacer el allanamiento, las personas que estaban, ya sea en lo laboral como lo sexual, que estaban totalmente manipuladas por los tratantes, decían, no, yo estoy acá porque quiero, yo consentí, a mí nadie me engañó, ni nadie me trasladó, ni nada. Entonces costaba mucho poder continuar un proceso penal, porque esas personas lo hacían porque tenían miedo, porque estaban manipuladas. Entonces, la modificación es que el consentimiento de la víctima no es condición para que exista el delito de trata. Hay trata aún con el consentimiento de la víctima. Y algo más importante que se agregó, contra lo cual están hoy atacando los grupos reglamentaristas, es que se agregaron en algunos artículos del Código Penal respecto a la facilitación y promoción de la prostitución y la explotación sexual, que son delitos aún con el consentimiento de la víctima. ¿Por qué? Yo fui directora de un programa de rescate en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va a hacer un allanamiento, a veces encontramos personas que rápidamente podemos identificar como víctimas de trata, otras que no, porque todavía no están en condiciones de poder decir la verdad, están manipuladas, yo estoy porque quiero, pero porque necesitamos ese segundo encuentro, tercer encuentro, hasta que podamos ver si realmente es explotación o es trata. Entonces ahí hay delito igual. Lo que les decimos a las personas es, ustedes no van a ser punibles, ninguna persona víctima es punible, pero acá hay un delito porque la explotación sexual también es un delito. Y hay explotación sexual, explotación laboral, en el caso de la explotación sexual, cuando la paga, que debería ser el 100% para la persona que ejerce la prostitución, en un país en el cual la prostitución no es un delito, ejercer la prostitución no es un delito, que es un delito la explotación de las personas. Si hay explotación, si alguien se queda con el dinero, aunque sea poco o mucho, de esa persona, entonces ahí tenemos la cuestión de explotación sexual y eso es un delito que va a tener un proceso penal. ¿Se entiende? Entonces, todo esto que son los medios comisivos, hoy en nuestra ley no es condición para que exista trata de personas. Pero tenemos un problema también que yo siempre lo denuncio, que hay que atacar, que la trata es un delito que llamamos de resultado anticipado. El objetivo del legislador, de quien redactó la ley y quien la sancionó, era evitar la explotación. Porque la trata en sí es todo lo anterior a la explotación. Ofrecer, reclutar, trasladar, recibir, con el objetivo de explotar. Ahora, si cuando hacemos rescates, en realidad rescatamos personas que ya les pasó todo, que ya fueran ofrecidas o reclutadas o trasladadas, no estamos fracasando,
no estamos investigando la trata en sí, no estamos haciendo investigaciones para ver dónde están los reclutadores que se saben, porque sabemos ya a esta altura qué provincias son las que donde más se recluta, o qué países donde más se recluta, cómo se recluta. Entonces ahí tiene que haber más investigación de la fuerza de seguridad y de la justicia, ¿no? Bueno, y como ya dije anteriormente, los fines son estos: la explotación laboral, servidumbre, esclavitud, la explotación sexual y el tráfico de órganos. Continuamos. La trata no son siempre decimos que no hay que mirar solamente el árbol, sino el bosque, ¿no? La trata es un proceso complejo, donde hay actos, cada acto en sí, cada cosa, sí es un hecho punible, pero es un proceso en donde hay tanto el reclutamiento como el traslado como la explotación, puede darse dentro del país. En la Argentina hay mucha trata interna, mucha trata, por ejemplo, entre provincias, sobre todo del NOA y del MEA, ¿no? Donde hay una situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica y cultural también, ¿no? Porque muchas de las personas a veces que son reclutadas ni siquiera tienen documento, ni siquiera son ciudadanos, por ejemplo, porque carecen de documentación, o viven en lugares rurales sin acceso a información, por ejemplo, y también con mucha complicidad de la policía, de la fuerza de seguridad, de la justicia, del poder político, ¿no? Que no mira, porque a veces forman parte de estos grupos, de estas redes. Y generalmente, bueno, digo, trata interna o trata internacional, que podemos ver de qué países, ¿no? Y luego la explotación, que es lo que se llama delito conexo. Cuando hay un proceso penal, hay que pensar ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que dice la ley de trata? ¿Cuál es la carga, los años que le corresponde? Y a su vez sumar el delito conexo, si ya pasó todo. Si hubo reducción a la servidumbre, si hubo esclavitud sexual, si hubo utilización en la pornografía, matrimonio servil, etcétera, etcétera. Eso se suma también, debería por lo menos sumarse al momento del proceso penal, ¿no? Y abajo están los actores. O sea, hasta acá son todos los actores que van a ser penalizados como tratantes. Aquellos que ofrecen, que reclutan, que trasladan, el que va a recibirlos en el aeropuerto o en la estación de micro o donde sea. Ese es el tratante. Y luego, en el caso de la explotación sexual, tenemos que quienes luego explotan son proxenetas o son estos dueños de talleres textiles, de campos, etc. Y abajo de todo hay algo que es, en el caso de la trata sexual sobre todo, hay un actor generalmente no muy visible, que es quien sostiene todo este andamiaje, que es el cliente, al que llamamos cliente prostituyente. Siempre decimos, sin clientes prostituyentes no hay trata, porque es verdad. Nadie va a reclutar, a secuestrar, a engañar a una persona para que luego sea víctima de la trata si no existiese ese negocio de la prostitución. Lo que vamos es a satisfacer la demanda de ese negocio, ¿no? Hoy por hoy también el tema laboral es importante porque hoy se está pidiendo que en vez de reducir la ganancia del dueño de la marca, de la empresa textil, del empresario, lo que se reduzca es el salario de las personas. Y terminamos con muchas personas víctimas de esclavitud laboral, ¿no? Trabajando 14 horas por día, en condiciones infrahumanas, con cama caliente, con niños que ni siquiera van a la escuela, sin salud, etcétera, etcétera. Bueno, y abajo está esta figura que hay que visibilizarla, que es el cliente. ¿Alguna pregunta? Bueno, hacemos pregunta al final. En nuestro país hay trata externa y vamos a ver de dónde vienen las víctimas, ¿no?
Hoy estamos recibiendo, por ejemplo, que no existía antes, personas de origen venezolano, porque la primer camada de venezolanos que llegan a Argentina son clase media, que venían en avión generalmente, que luego se van a estar empleados en el comercio, en el transporte, en el Uber, que estudian en la facultad, pero luego están viniendo los desplazados, los que van desplazándose desde Venezuela vía terrestre, van pasando por Colombia, llegando a otros países, terminan llegando a nuestro país, es la población más vulnerable, ¿no? La población que no es la que vino en avión, sino con graves problemas socioeconómicos, sin trabajo, sin empleo, muy pobres, que es la población que está empezando a ser víctima de trata. En forma tradicional, en el tema laboral, la mayoría, porque el 80% de las víctimas de trata laboral son extranjeros, así como también hay un 80%, yo digo de los intermediarios, ahora voy a explicar por qué, que es los que los explotan también son extranjeros, vienen de Bolivia, la mayoría, de Perú, de Colombia, hay chinos, tenemos población china, hace poco en La Plata encontraron una red de chinos que explotaban sexualmente a personas, colombianos, la mayoría de paraguayos también, pero la mayoría son de Bolivia, Perú, Paraguay y China, ¿no? Con un predominio de Bolivia, por ejemplo. En el tema sexual, el 60% de las personas víctimas de trata sexual son migrantes. Por eso es extraño que no haya campañas dirigidas especialmente a la población migrante, hoy en una etapa de pospandemia, que en el mundo agudizó la vulnerabilidad de los sectores más pobres, la falta de trabajo, que hace que por desesperación, por tratar de poder llevar un pan a la mesa y conseguir algún trabajo, el que sea, terminan cayendo en manos de estas redes de trata, ¿no? Y va a aumentar, está aumentando la trata en el mundo. Y en nuestro país también está aumentando la trata. Consecuencia de esta etapa que estamos viendo, y hoy con la guerra encima también peor se agudiza la situación. Y en el tema sexual decíamos que Paraguay es el primer país que provee de personas para la trata sexual, seguidos de República Dominicana. Habrán visto muchas mujeres dominicanas acá en Once, ¿no? En Buenos Aires, pero también están en Córdoba, en Santa Fe, y la vamos a ver mayoritariamente también en la Patagonia. En Patagonia hay muchísimas personas de origen dominicano que yo cuando me puse a estudiar la historia de cómo es que llegan los dominicanos a Argentina, llegan como hay una primera migración, ¿no? Creo que se produce antes de los 70, por ahí los 80, de origen dominicano, pero luego, en la época del menemismo, que recuerdan que está un peso, un dólar, entonces no solamente viene también mucha población de las zonas limítrofes, sino también dominicanos, porque mucha de la gente que están acá, después, ¿qué hacen? Mandan plata a sus familias de origen en República Dominicana, porque ahí generalmente quedan los hijos y las hijas, y claro, era muy conveniente, porque tenías un peso, un dólar. Vos ganabas 1.000 pesos, te mandabas $1.000 a ese país. Entonces empieza a llegar también, y junto con los dominicanos y las dominicanas que llegan acá, llegan los grupos de tratantes, ¿no? Y ahí vamos a ver mucha comunidad dominicana víctima de trata. Dentro de la trata interna, como dije anteriormente, las principales rurales de reclutamiento siguen siendo, dentro del NEA, Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, y dentro del NOA tenemos La Rioja, Salta, Jujuy con el tema laboral, bueno, estos son, y que van hacia las provincias más ricas o con mayor demanda. Buenos Aires, tenemos el 50% de los rescates son en la provincia de Buenos Aires, de todo el país. Después tenemos Córdoba, tenemos Santa Fe, tenemos Entre Ríos y toda la Patagonia. Ushuaia, Tierra del Fuego, muchísimas víctimas, ¿no? Porque todavía hay una población en el sur, y sobre todo en Tierra del Fuego, que avala, que es cuando fue el juicio de Alika Quinan, que no sé si saben que es Alika Quinan, una víctima
que rescataron de un cabaret, el Sheikh, en Ushuaia, y ella le hizo un juicio no solamente a los dueños del cabaret, sino también al municipio de Ushuaia. Es un caso emblemático en el mundo, le ganó el juicio, tanto al municipio como a los tratantes. Un juicio que no fue solamente penal, fue económico, fue civil, ¿no? La reparación del daño recibido. Yo estuve en todo el juicio, y la población era totalmente, no solamente no era empática con las víctimas de trata, sino que las acusaban de que eran putas, que lo hacían porque querían, y que le iban a sacar plata al municipio. Bueno, fue terrible escuchar en la radio, en muchos lugares, la opinión de la población de Tierra del Fuego, ¿no? Dice que hay mucho que trabajar todavía en la Argentina al respecto. Y después somos también un país de tránsito. No sé si ustedes recuerdan una periodista mexicana que denuncia a Raúl Martins, ¿no? Y la propia hija, Lorena Martins, lo denuncia, con una red de trata entre de México, Argentina y México. Y de México llevarlas o directamente de Argentina a España, o a través de México, España, Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en el 2001 fue una etapa, porque yo conocí una chica acá donde yo vivo, que fue víctima de trata en el año 2001, y era la época que la crisis económica, y sobre todo chicas que trabajaban bailando en boliches, las convencían de ganar mucha plata en México, y así las terminaban siendo víctimas de trata y después derivadas a Estados Unidos o a España, o volvían como reclutadoras, como esta persona que yo conozco que volvió a reclutar a otras personas, ¿no? Bueno, esta es el panorama de lo que es nuestro país. Esto ya lo vimos, perdón, no quiero ser más. Algunos aspectos importantes de nuestra ley, algunos están acá, otros no les voy a contar. Primeramente, que toma en cuenta que el Estado es el primer responsable es el Estado. Por eso es que en Ushuaia perdió el municipio de Ushuaia. No hay otro caso, ojalá que hubiera otros municipios también o provincias que terminaran siendo denunciadas, ¿no?, como cómplices. Y también es responsable en primer lugar para la asistencia, para la reparación del daño a las víctimas. En los últimos años estamos viendo, todavía sin poder monitorear que sea real, por suerte, como nuevas herramientas para la asistencia a la víctima, que realmente era muy lamentable hasta ahora, porque si bien hay muchos rescates, tenemos la Protex que investiga, la Fiscalía Federales, pero la realidad es que después, cuando había que asistir a esa víctima, ¿no?, rescatada, lo que se hacía era derivarla, o sea, el programa de rescate solamente hace el rescate en el día 1, cuando la rescata. Después, la asistencia la deriva a la provincia. Si fue víctima en la provincia de Buenos Aires, la va a derivar a lo que se llama punto focal de esa provincia, que a veces es un programa de rescate como hay en la provincia de Buenos Aires, una oficina en alguna provincia, pero que no existe en todos los lugares, todavía no existe. Dicen que existe, mandan un representante al Consejo Federal, pero la verdad es que cuando uno va, nosotros somos una red que está en todo el país, cuando uno conversa con las compañeras de las provincias, lo que te dicen, mira, Diana, no existe. No hay ninguna oficina que se encargue de la asistencia posterior a la víctima. La víctima queda pobrecita ahí solita, a la buena de Dios, con la posibilidad de ser nuevamente reclutada y terminar nuevamente en una red de trata, o con todos los problemas que acarrea, porque tenemos víctimas con psicosis, tenemos víctimas con problemas de problemas de salud muy importantes, ¿no? Tenemos víctimas sin trabajo, víctimas sin lugar donde vivir, víctimas rechazadas por su comunidad o por su familia, porque no se entiende en todas partes que vos fuiste víctima de trata. Sos una puta, sos una persona indeseable, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con el Estado que tiene que garantizar no solamente el rescate, sino un proceso muy largo que tiene que ver con la asistencia. Mire, yo estoy ahora
En este momento estoy convocando a un curso que damos todos los años, que es un curso para personas que asisten o quieren asistir a víctimas de trata, donde le damos todo lo que es cómo identificar una víctima, cómo asistir a la víctima, todo lo que es el proceso de intervención, tanto legal como psicosocial. Se le dan herramientas para eso, desde una experiencia de muchos años, ¿no?, que tenemos de intervenir todo el tiempo con víctimas de trata o de explotación. Pero, bueno, la realidad es que esto todavía sigue siendo una deuda que tenemos con las víctimas en nuestro país. En los últimos años, después si quieren les cuento, ahora se han agregado herramientas que ojalá sean ciertas, ¿no? Como el cupo laboral para personas víctimas de trata, que parece que ya se aprobó en todo el país, pero vieron que en época electoral todo el mundo lo aprueba, pero después hay que monitorear que realmente exista eso, que no sea nada más que una cosa que se dice, pero que no se hace. Están tratando de ver, por ejemplo, el acceso al hábitat, ¿no?, con el Ministerio de Hábitat, qué sé yo, bueno, también tenemos que monitorear que sea real. Está el fondo fiduciario, ese fondo fiduciario que ¿cómo se compone? Se compone de la incautación de los bienes de los tratantes. Hasta hace muy poco tiempo, a veces la justicia ni incautaba los bienes, la verdad, no la hacía esta cuestión. Bueno, pero una vez que hay una sentencia firme, un proceso de trata, donde ya es firme la sentencia, esos bienes que se incautaron van a un fondo común, este fondo fiduciario, donde la justicia tiene que liquidar los bienes, la mayor parte van con entrega directa a las víctimas de ese lugar, y un resto va a un fondo. Ese fondo hoy por hoy está administrado por el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que es otro organismo que se crea con la modificación de la ley en 2012, y que también lo integran 3 organizaciones de la sociedad civil. Ese fondo que tendremos que ver, nosotros ahora vamos a integrar el Consejo Federal, entonces vamos a preguntar, nos sortearon, nos eligieron, vamos a preguntar de cuánto se compone el fondo, cómo se entrega ese dinero, cómo se administra. Bueno, eso hay que preguntar, ¿no? Tenemos derecho a conocer qué pasa con ese fondo. Luego tenemos, ahora hace poco nos invitaron hoy a una reunión, yo no pude ir, fue una compañía, el Ministerio de Trabajo, supuestamente va a haber como algún tipo de subsidio para las víctimas de trata laboral, calculo que debe ser, donde podemos intervenir las organizaciones sociales. El tema es que después a las provincias llega muy poco también. Las provincias tienen que hacer convenios con Nación, hay provincias que a veces, no sé, por cuestiones políticas o no hacen convenios, todavía no funciona bien. Y esto que ya les dije después, que esto es importante, la irrelevancia del consentimiento de las víctimas. Yo voy mirando, perdón, que voy mirando el tiempo que voy tomando. Como dije después, lo que dije anteriormente, pero no después, la explotación se vincula con los delitos conexos a la trata. En la provincia de Buenos Aires tenemos algo muy interesante, que son las fiscalías de delitos conexos a la trata. ¿Por qué digo muy interesante? Porque si, por ejemplo, quien se pone a investigar por presunción de explotación es una de estas fiscalías, lo que va a suceder es que, si es trata, lo deriva a una fiscalía federal para que continúe investigando la fiscalía federal. Ahora, si no es trata y es explotación, justamente esa fiscalía va a seguir investigando como explotación, va a iniciar un proceso penal que puede dar con sentencias por explotación, además de las de trata. En muchas provincias que esto no existe, hay una denuncia por trata, va a la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal se dice, no, esto no me compete porque no es trata, es explotación. Muchas veces lo que pasa es que nadie sigue investigando. O sea, no se cumple la ley respecto al tema de explotación. Ojalá hubiera más esto que se replicara en cada provincia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las modalidades de explotación?
tenemos en el tema de explotación sexual, lo que llamamos explotación de la prostitución ajena, ¿no? El turismo sexual, que es que, a ver, en la Argentina creo que no está comprobado que haya organizaciones específicas de turismo sexual. Pero sí hay, por ejemplo, actores, empleados que trabajan dentro de los hoteles, redes que reclutan niños, por ejemplo, que están en situaciones de mendicidad o que viven en la calle, o que cuyos padres los entregan también, ¿no? Y bueno, ya la persona que viaja por esta red oscura, que llamamos la red oscura, donde se contactan los pedófilos, sabe que cuando llegue a la Argentina va a poder contactar a tal persona en tal hotel o fuera del hotel que le va a proveer de un niño o una niña para tener sexo. Y ahí está también después el compromiso de los hoteles, ¿no? De verificar que cuando un adulto ingresa con un niño o una niña a un hotel, tenga algún tipo de vínculo que no sea una persona desconocida. O en todo caso, tratar de ver hablar con el niño, con la niña. La pornografía infantil, que es la utilización de niños y niñas para la pornografía. Hay muchas víctimas de trata con niños y niñas que les quitan los chicos para usarlos para la pornografía. Lo que se llama el servicio de acompañantes, bueno, bailes, masajes eróticos. En el tema laboral tenemos muchas víctimas de trata en el sector de construcción, en la agricultura, ¿no? En esta granja frutihortícolas o campos, en la provincia de Buenos Aires esto pasa mucho. Los talleres textiles clandestinos. Les voy a invitar también, aprovecho, capaz que después les paso el flyer. El jueves 21 vamos a hacer un conversatorio con Lourdes, que es una sobreviviente del taller textil de Luis Viale que se incendió. Es un taller que se incendió hace muchísimos años, acá en Caballito, y que murieron 5 niños y una mujer. Ella es la única sobreviviente. Entonces ella va a dar su testimonio porque todavía siguen pidiendo justicia, ¿no? Sobre ese taller textil que se incendió. Después el trabajo doméstico, que incluso hubo gente grande que las contratan para cuidar ancianos. Hemos tenido varios casos que estaban reducidas a la servidumbre, ¿no? Las llevan para cuidar a sus papás, a sus mamás, les prohíben salir. Me acuerdo de casos que le prohibían ducharse con agua caliente porque gastaban, o no pueden tomar mate porque iban a gastar, o comer si comía el anciano, si no, no le dejaban comer. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con reducción de la servidumbre. Y otras modalidades, por ejemplo, el trabajo infantil, que es un delito en nuestro país ya, sabemos que es un delito, la mendicidad, que todavía es un tema poco investigado, ¿no? El tema de la mendicidad de niños y niñas. La extracción de órganos, que bueno, ya hemos hablado, el matrimonio forzado, que es esta cuestión de casarse, ¿no? Y luego el que se casa es el proxeneta. Bueno, y hay otras modalidades, pero les doy algunas de las modalidades de explotación. Esto no sé si les interesa, que tiene que ver con la ruta de intervención en nuestro país, ¿no? No sé si les interesa, les cuento. ¿Qué pasa cuando hay un rescate y cuando el rescate, cómo ingresa? Generalmente ingresa porque o bien alguien llama a la línea 145, una línea nacional gratuita y anónima, cualquiera puede denunciar y no les tienen por qué pedir los datos, sí tienen que dar datos de la denuncia, el 911, el programa de rescate nacional, o ya en alguna provincia, la fiscalía, la policía, bueno, ahí se puede hacer denuncias. Esa denuncia va a dar origen a una investigación. Si en esa investigación hay presunción, siempre decimos presunción, de trata o explotación, lo que va a pasar es que va a haber un rescate. En ese rescate generalmente interviene un grupo de asistencia, que es el que tiene que entrevistar a la víctima. La víctima no puede ser entrevistada ni por la policía ni por la justicia, sino tiene que ser un equipo psicosocial. Por eso también este curso que yo doy explico cómo es la entrevista a las víctimas, cómo debe hacerse una entrevista.
Si es una víctima de trata, bueno, o de explotación, va al área nacional que es de asistencia integral. Ese área está en la CENAF, ¿no? Esta área de la CENAF, que es el punto focal nacional en asistencia, solamente va a intervenir si se trata de una persona extranjera que quiere volver a su país. Entonces ahí sí, la aloja, la asiste, actúa con el consulado, hace todo lo que se llama el retorno asistido al país de origen, ¿no? Ahora, si el extranjero decide quedarse, bueno, va a ser derivado, como dije anteriormente, a los llamados puntos focales, que hay uno por cada provincia, donde se han comprometido por un acuerdo que se hizo, de crear dentro de cada provincia o un programa específico, o un área, o un equipo que puede estar, a lo mejor es el equipo que trabaja con víctimas de violencia, y le decimos, bueno, los capacitamos en trata y también intervienen en tema trata. Y bueno, luego viene todo esto que está abajo, que es lo que sigue, ¿no? Que es, en el caso de los extranjeros, la repatriación, si quieren, el alojamiento, la asistencia médica, psicosocial, jurídica, garantizar el anonimato, la identidad de la víctima, muy importante, las condiciones de seguridad, ¿no? Esta cosa de pedir medidas de seguridad, la asistencia en documentos, bueno, la asesoría, todo lo que tiene que ver con la asistencia. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona rescatada es argentina? ¿No? Bueno, también la denuncia pasa por los mismos lugares, hay una investigación, y ahí el área de trata, que también es la CENAF, va a derivar a este punto focal. Este punto focal que ya le expliqué que era un área de cada provincia, donde va a haber una asistencia integral, que es lo que no ocurre, que es lo que es mentiroso a veces. Por eso nosotros este año tenemos la posibilidad de estar dentro del Consejo Federal. Y digo, vamos a ir ahí porque tenemos la información de cada provincia para mirar cara a cara a ese representante de la provincia y decirle, no están haciendo nada ustedes. Lo que decís es mentira. ¿No? Porque, a ver, ir a ese lugar como organización también es para eso. Para confrontar y para decir la verdad. Y para exigir algunas cosas. Bueno, y vamos a ver algunos datos para no, ya estamos terminando. Esta es Zaida Gatti, si no la conocen, es la directora nacional del programa de rescate. Es quien rescata víctimas a nivel nacional y viene trabajando en el 2008, no la cambiaron por suerte. Y estos son los datos que me dio Zaida, que tienen hasta el 28 de febrero, tienen registrado hasta ahora. Se han rescatado un total de 17.392 víctimas desde el año 2008, desde que se sancionó la ley de trata. Un número muy importante. Ahora, si vamos a ver las sentencias, solamente hay 300 y pico de sentencias, pero ¿por qué? Ojo, uno rescata víctimas, pero en el transcurso de la identificación de las víctimas que hace un equipo de asistencia, y después la justicia, porque la que va a dar la última palabra es la justicia, te pueden decir, bueno, esta persona no es víctima de trata, es víctima de explotación, ¿no? Entonces ahora se reduce el número de las víctimas de trata. Bueno, no sé si tengo algo más, esperen que me fije. Bueno, creo que es la última, entonces. Bueno, después hablamos, conversamos. Espero que tengan muchas preguntas para hacerme. Estoy a disposición de que quieran hacerme alguna pregunta. Yo quería preguntarte, Liliana, si, a ver, es difícil que una persona víctima de cualquiera de las opciones haga la denuncia, porque muchas veces las fuerzas de seguridad son cómplices y también parte del Poder Judicial. Por eso es que nosotros, en nuestra organización, la Red Alto al Tráfico y la Trata, cada vez que vamos a una charla, a una capacitación, recordamos que tenemos una línea que es la 145. Que esa línea
quien denuncia, y si no, también nosotros recibimos muchas denuncias. Tomen en cuenta nuestra organización, ahora les paso si quieren la página y el correo, ahora les voy a pasar por chat. Sí. Donde pueden, primeramente puede ser por WhatsApp. Mi WhatsApp, que es este es el WhatsApp, tenemos la página. Esta página y tenemos el correo. Nosotros recibimos muchísimas denuncias porque también sabemos cómo hacer las denuncias. Sabemos cómo armar un informe, tenemos contacto con la fiscalía, tenemos contacto con la Protex, ya nos conoce, entonces si no quieren llamar al 145, bueno, sepan que pueden escribirnos o mandarnos un mensaje de WhatsApp, vamos a comunicarnos con la persona para obtener los datos que necesitamos para que se empiece a investigar. Y hacer el seguimiento, que es importante. De ver, bueno, si investiga la Protex, bueno, que nos digan si hicieron un informe preliminar y a dónde fue. Cosa de hacer el seguimiento después de esa denuncia. Estamos todo el tiempo recibiendo, asesorando también, porque también nos llaman a veces de, qué sé yo, equipos zonales, ya sea de violencia, o los servicios locales de niñez, porque no saben qué hacer, entonces, bueno, nos piden que les digamos qué tienen que hacer ante una presunción de un caso, de un niño, una niña, una mujer que en la conversación contó tal cosa. Entonces, ahí estamos para asesorar y también para asistir, porque hacemos asistencia a las víctimas. Así que, bueno, ahí tienen, respondí. Decime, la proporción de prostitución respecto de la trata, o sea, del que le saca dinero a la prostituta, digamos, o sea, que es explotada también. ¿Hay una proporción importante? Lo que pasa que, a ver, cuando uno rescata, no sabemos si la primera declaración de la víctima es realmente, si no está manipulada, tiene miedo, no quiere hablar en el momento. Entonces, a veces te dicen que están porque quieren, porque le cuesta mucho a la persona identificarse como víctima, ¿no? Porque hay un proceso de manipulación que no sé contarles acá porque es largo. Hay casas de ablande donde a las víctimas se las droga y se las somete a un montón de cuestiones de maltrato, de amenazas, de todo que hace que en algún momento esa persona se entregue, porque no las van a ver en el prostíbulo llorando. Generalmente están sonriendo, como si estuviera todo bien, y eso ha pasado por una etapa de ablande, ¿no? Se ha vulnerado totalmente la posibilidad de auto, de poder decidir de esa persona realmente sin ningún tipo de dificultad. Entonces, a veces dicen que están porque quieren. Entonces, como nuestra ley, por suerte, también digamos, hace un proceso penal con la explotación, hay un proceso, pero bueno, tenés que lograr, que eso es una habilidad de la persona que entrevista, lograr de alguna manera generar empatía con esa víctima y todo para lograr una segunda entrevista, ¿no? O, por ejemplo, yo me acuerdo que les decía, bueno, vos no querés ningún tipo de asistencia, pero si en algún momento, yo te voy a dejar un papel, dejábamos un papel donde le explicábamos qué es la trata, qué es la explotación, y le dejábamos nuestros datos para decirle, si en algún momento sentís que necesitas ayuda, porque te está pasando algunas cosas, acá está nuestro teléfono. Hablábamos mucho también de las secuelas, ¿no? Porque cuando a vos le tocás el tema, sobre todo de la explotación sexual, le tocás el tema de la falta de deseo. Una de las consecuencias que acarrea la prostitución y la trata es que arrastran al hogar, a la pareja, esta cuestión, la división del yo, ¿no? Porque en la prostitución y en la trata se produce una división del yo, o sea, el cuerpo, que yo siempre digo, todos en algún momento de nuestra vida hacemos esa división. Cuando no queremos escuchar a alguien porque es molesto, porque todo, bueno, nuestra oreja no escucha, nuestra mente está en otro lado, nuestro cuerpo está ahí, pero no está. Pero sostenida en el tiempo, donde la prostitución es una cuestión donde vos tenés que estar con 1, 2, 3, 4, 5, a veces más personas, un día, otro, un mes, otro, un año, otro,
esta división sostenida en el tiempo, ¿no? Acarrea problemas psicológicos, acarrea esta cuestión. Y uno de los temas que acarrea, además de que hay casos de psicosis, es la falta de deseo, porque la mente está en otro lado, no se conecta con el deseo cuando alguien te está penetrando, cuando hay un acto sexual, y eso lo arrastrás a incluso a las personas que vos lo querés, que se pierde el deseo. Yo recuerdo una chica, fue víctima de trata durante muchos años, desde los 11 años, que había logrado salir ella por su propia cuenta, nadie la había ayudado, y que a los 19 había logrado tener una pareja, una buena persona, con la que quedó embarazada, pero ella me dijo, yo me separé, pero me separé primeramente porque no puedo tener relaciones sexuales con deseo, perdí el deseo sexual. Siento afecto por esta persona porque me da, me siento contenida, siento que me cuida, pero no puedo sentir placer, ni goce, ni nada en el acto sexual, ¿no? Y es más, a mi hija a veces tengo que emborracharme para poder tener sexo. Entonces, me separé de esa persona. Esta cuestión también, cuando vos decís eso, se hace como un silencio en la entrevista, porque creo que muchas de las personas padecen de esa situación. La soledad, están solas, son personas solas que con hijos a veces o sin hijos. A una chica me acuerdo que me contaba que había sido abandonada por su mamá y que tenía una manita chiquita y que ella empezó a ejercer la prostitución motivada por otra persona porque tenía que alimentar a su hermanita, ¿no? Entonces, un montón de situaciones que ocurren en la prostitución. No sé si contesté, pues ya ni me acuerdo cuál era la pregunta inicial. Acá está Liliana, que levantó la mano electrónica para preguntarte algo. Bueno. Sí, quería preguntarte dos o tres cosas, pero una es, sé que algún sector de la CTA tomó una posición reglamentarista y sostenía esta posición como si pudiera deslindarla por completo de la trata. Decía, sí, por supuesto, no estamos contemplando la trata, como si fueran dos cuestiones que se pudieran deslindar total y absolutamente. Pero escuchándote, me dio la sensación de que no es tan sencillo deslindar una cosa de la otra y que si de alguna manera se avala y legaliza por reglamentarismo la prostitución, más de un caso de trata quedaría opacado con esta regulación. Decime si es así, Sí. según lo que entendí o no. La otra pregunta es un poquito más extraña, esta cuestión de los vientres subrogados. En algunos casos no podrían ser más que voluntariamente ofrecidos una modalidad de trata más novedosa que a buena conciencia aceptan quienes se valen de esa metodología. Bueno, esas Bueno, eran prácticamente las dos perfecto. preguntas. Empiezo por la primera. Sí. Yo les cuento, a ver, esta motorización de los grupos reglamentaristas para legalizar, a ver, es legal en la Argentina, no legalizar la prostitución, que es legal, sino legalizar la explotación. Lo que hoy llamamos explotación y que llamamos... Se cortó el sonido. ¿Se cortó? Sí, se cortó el sonido. O por lo menos yo no te escuché. Yo estoy escuchando. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, les decía que esta cosa que se motorizó, el avance reglamentarista está motorizado por los grupos organizados de la prostitución internacional, ¿no? Ya, si empezamos por el protocolo de Palermo, el protocolo de Palermo surge después de la Convención contra el Crimen Organizado, porque en esa convención se trató de restringir, de controlar el cruce por las fronteras de personas, de armas, de drogas,
porque estaban preocupados los estados, sobre todo los estados centrales, porque esta cuestión del terrorismo, del tráfico de órganos, de armas, pero también, ¿qué pasó? Que como generaba políticas internas en los países muy restrictivas respecto al cruce de fronteras, también pasaban personas, y pasaban personas para ser explotadas, sexual y laboralmente. Entonces ahí hubo como una crisis, ¿no?, de histeria de estos grupos de la prostitución internacional que ganen fortunas, porque imagínense la plata que mueven. Entonces empezaron a reclamar que no, que había que separar prostitución de trata, ¿no? Que no es lo mismo, trata no es prostitución, hay gente que quiere, que está porque quiere. Entonces, todo el tiempo el discurso, la bajada ideológica, es esta bajada de la prostitución romantizada, ¿no? La prostitución como libertad, cuando históricamente las mujeres venimos luchando porque nuestro goce nos pertenezca. Es una lucha histórica del feminismo y no esté enajenada al deseo de un varón, ¿no? De que podamos gozar con quien se nos cante, pero sentir placer, gozarlo, no enajenar por plata. Bueno. Entonces el protocolo de Palermo en realidad surge, y van a ver que hay una cuestión entre el protocolo, está la definición misma, que separa las menores no, con los niños no, pero si vos eras mayor de 18 años tenés que probar que fuiste engañada, que fuiste abusada, que fuiste secuestrada, que en la Argentina por suerte lo modificamos, pero que en realidad tiene que ver con la ganancia, con los grupos que ganan mucho dinero a nivel internacional. ¿Qué pasó con AMAR, con CTA? Hay muchas compañeras abolicionistas que eran parte de CTA. Yo hablo de Sonia Sánchez, Delia Escudilla, Graciela Collantes, fueron parte en su momento de este grupo de AMAR, que estaba en CTA con era otro el objetivo, ¿no?, que tenían. Era que tuvieran dignidad, un montón de cosas. Entonces, ¿qué cuentan ellas? En algún momento llegaron estos grupos de la prostitución internacional, que como tienen mucha plata, crean organizaciones de beneficencia, que dan subsidios. Entonces empezaron a llegar organizaciones con subsidios para aquellas que se autodenominaran trabajadoras sexuales. Esa era la condición. ¿Para qué? Para el SIDA. Y claro, hay algunas que dijeron, no, yo no me voy de acá, y se formó lo que se llamó AMAR Capital, así fue en principio, AMAR Capital, que también eran personas. Por eso, cuando uno escucha que dice la voz de las putas, no, son las putas que hablan. No, perdón, hay otro grupo también de mujeres, yo digo en situación de prostitución, que todavía ejercen o que han ejercido, que no quieren llamarse trabajadoras sexuales. Porque dice, lo que va a pasar es que el proxeneta se va a convertir en un señor comerciante prestigioso, ¿no? Donde sus ganancias y su comercio, a costa del ejercicio de la prostitución ajena, no propia, ¿no? Y el daño, la prostitución trae daño, y muestran el daño y hablan del daño que han sufrido, ¿no? Daño que lo muestran con la cantidad de remedios que toman, Delia Escudilla mostrando sus remedios y sus problemas psiquiátricos que tiene, ¿no? Todo lo que genera la prostitución, que no es rosa ni romántica ni nada, sino que es simplemente legalizar la explotación, porque la realidad es que si bien en Argentina el ejercicio de la prostitución no es un delito, no hay casi ejercicio autónomo de la prostitución. Porque siempre tenés como intermediario, aún en los casos de 2 o 3 chicas que alquilan un departamento y quieren ejercer por su cuenta. Ellas te cuentan, enseguida se entera, el proxeneta de la zona le toca el timbre y viene la amenaza que si no entrega un porcentaje de ganancia, no los van a dejar ejercer la prostitución. Entonces yo no conozco ningún caso en que no está el jefe de calle, el policía de la cuadra, el proxeneta de la cuadra, el de la brigada, el político de turno, todos que se quedan con la ganancia de la persona que ejerce con su propio cuerpo la prostitución, pero el beneficiario es otro. Vos ves, cuando entras a un prostíbulo,
Se cortó tu voz. A mí no se me escucha ahí. Yo escucho, yo escucho. Yo escucho perfectamente. ¿Ahora? Se escucha, a mí no se cortó, no. Viviana, se te escucha bien. Yo escucho bien también. Bueno, Bien. entonces se le corta a alguien la voz. No, apareció un cartel de que internet era débil y tu voz no estaba, y me parecía que a nosotros le podía pasar lo mismo. Aquí en la espalda se escucha perfectamente. Saqué el auricular bien. porque a lo mejor es el auricular. Yo saco el auricular. De cualquier manera ya está, se escucha. Bueno, yo saqué el auricular, por si acaso sea el auricular. Bueno, en esto lo que les quiero decir es que hay un nexo, claro, entre la trata y la prostitución. Y que este ataque que hay ahora contra la ley de trata, queriendo romantizar, yendo a dar a las escuelas cursos, las trabajadoras sexuales de AMAR, para convencer a las niñas y niños que está re bueno ser puta, ¿viste? Se gana un montón de plata y podés bancarte los estudios, pero no les cuentan la otra parte, ¿no? Entonces hay que escuchar las voces de todas las personas que ejercen la prostitución, tanto las que te muestran los daños que provoca la prostitución, con buenos fundamentos, argumentos, y bueno, también se puede escuchar la otra voz, ¿no? Pero yo he tenido debates con Orellano y no quiere hablar de explotación. Cuando empiezas a hablar de explotación, te empieza a descalificar, ¿no? Porque en realidad sabemos que lo que hay detrás es la explotación y que están buscando legalizar a estos grupos que se benefician económicamente. De hecho, la organización está en el jurado de Lola Mora como una de las tantas organizaciones que van por la equidad de género, y está la organización AMAR con su representación, fomentado además por la Dirección de la Mujer, que es del PRO, claro. Yo no me gusta cancelar a nadie, pero sí mostrar argumentos, ¿no? Están las compañías de AMADH. AMADH era marca CTA Capital antes, se convirtió en AMADH. Son personas sobrevivientes de prostitución o que ejercen actualmente la prostitución. También hay que escucharlas a ellas. También hay que darle prensa a ellas. Lamentablemente no tienen tanta plata como tienen las de AMAR. Sí, pero también hay que ver. ¿Por qué tienen tanto financiamiento AMAR? Pregúntense. ¿Por qué reciben tanto dinero? ¿Y por qué las compañías de AMADH no tienen ingresos ni nada para poder hacerse escuchar, viajar por el país? Todas estas cosas que hacen ellas que están en todas partes, porque tienen plata para poder. Esa otra organización no está en el estado de Lola Mora. Perdón, necesito ampliar. Si la prostitución pasara a ser un trabajo como cualquier otro, las políticas públicas para paliar el desempleo dejarían de contar con números reales de gente que desempleada no tiene otro camino que ejercer la prostitución, que no es un trabajo como cualquier otro y que no debiera bajar las cifras respecto de las cuales se toman medidas y políticas públicas al respecto. Me parece que la CTA esté poniendo en pie de igualdad a cualquiera de los trabajos que entran dentro de la CTA con la prostitución, juega en contra de tener datos reales para ejercer políticas públicas. Y eso, hablando de un gremio... Aparte el Estado, escúchame, ¿cómo va a promover la prostitución? ¿Cómo va a poner como una opción más la prostitución en vez de generar políticas de inclusión? Lo que tenemos que generar son políticas de inclusión para las personas que ejercen la prostitución, sin meternos en que, sin ser autoritarios y que quieren ejercer la prostitución, de inclusión. Necesariamente por reglamentar la prostitución. Y la otra pregunta, pero así voy pasando a las preguntas, con respecto al tema del ¿cómo se llama? De vientres, no me sale la palabra ahora. La subrogación de vientres, a ver, genera un mercado para la trata, ¿no?
porque sabemos que puede haber algunos casos donde puede ser un familiar, una hermana, cuando se demuestre que es la hermana, o la mamá, o la cuñada, bueno, ahí ponele que es una cuestión de afecto. Pero la mayoría de los casos son personas vulnerables, que no tienen trabajo, que tienen un montón de hijos, que las utilizan como incubadoras, porque no solamente, yo encontré, hay dos personas ahí. Una la que tiene que someterse a un tratamiento doloroso, largo, que es para el tema de los óvulos, para que le saquen los óvulos. La otra, la que tiene que poner su cuerpo para tener en su cuerpo un embrión, sostenerlo con riesgo que todas las embarazadas tienen, porque cualquier embarazada tiene algún riesgo durante el embarazo que tiene que ver con problemas de salud que le pueda traer, y el parto, porque no me digan que no hay riesgo en un embarazo y en un parto, y problemas de salud que pueden ocurrir después simplemente para satisfacer el ego, yo digo, de familias ricas, porque no son los pobres los que pueden hacer eso, lo cual hay una gran también inequidad, porque se supone que esto es para satisfacer a esas parejas pobres que no pueden tener hijos, pero que pueden adoptar. Hay tantos niños en condiciones de adopción que no son adoptados, porque son grandes, buscan bebés, ¿no? Y rubios y de ojos celestes, y de una determinada raza. Me parece terrible porque genera otro tipo de fin de explotación, que es la subrogación de vientre, que tenemos que visibilizarlo. A ver, estaba primero Rosa Galestock, que quería preguntarte también, y después está Silvia Leijer. Sí, Muchas gracias, Clara. Quería preguntar qué relación encontrás vos entre la trata con finalidad de prostitución y la adicción a drogas. Bueno, en primer lugar, hay una cuestión. Hay mucho, hoy el tema de las drogas en la juventud, en los niños y niñas, es terrible en nuestro país, en el mundo, creo, ¿no? Pero ha penetrado todos los sectores de la sociedad, y hoy hemos tenido muchísimos casos de niñas, niños, jovencitas, que terminan siendo captadas por redes de trata, porque son adictas y adictos, buscan la droga. Yo recuerdo un caso de una chica de La Plata, 16 años, muy, muy linda, me acuerdo, que bueno, me llaman de Paraná, del programa de Entre Ríos, que bueno, que ella cuenta que había ido a buscar, se acercó un auto que eran los que vendían droga, a comprar droga. Se acerca a ese auto a comprar droga y ella después no se acuerda nada. Se despierta en un lugar que no sabía qué era un prostíbulo en Entre Ríos, en Paraná, ¿no? En algún momento logra escaparse, la encuentra Cáritas, y bueno, es asistida por el programa de rescate de Entre Ríos, con un grado altísimo tenía un problema de psicosis, ¿no? Por las adicciones. Y bueno, la traían de vuelta a La Plata. En el camino me acuerdo que me contaron que se iba sacando la ropa y todo, que la madre la recibe, pero era tal la situación de adicción que todavía tenía, que bueno, que le agarró una crisis a la noche, quiso matar a la bebé que tenía la mamá. No hay lugares para ahí amerita una internación, no en un lugar abierto donde pueda entrar y salir. Y lamentablemente hay pocos lugares en nuestro país para tratar a personas con adicciones severas, ¿no? Donde la cuestión ambulatoria no va. Hubo que meterla en un hospital donde se escapó una vez, se escapó 2 veces y volvió a caer nuevamente en las redes de trata. Esa es una. Están también los chiquitos que se llamaban los soldaditos, que es otra forma. Chicos que son reclutados para vender droga, porque explotación laboral, y los tienen casi secuestrados algunos, porque hay familias que han denunciado que se fueron de la casa, estaban viviendo con los grupos, los narcotraficantes, en los barrios los utilizaban para vender al menudeo, o los utilizaban para que sean como controlar quién entraba y salía al barrio. Esa es otra. La otra es que en esta cuestión de doblegamiento de la voluntad de la víctima, cuando es reclutada, se le suministra droga
para convertirla en una adicta, en primer lugar, para que pueda resistir lo que implica estar con 5, 10, 20 personas y pensar enajenada de su familia, enajenada de su territorio, ¿no? En un lugar desconocido, con gente que la amenaza todo el tiempo. Entonces, también es utilizada las drogas ahí. Bueno, una vez que se convierten en adictas, necesitan nuevamente que les suministren la droga, que es una forma también de retenerlas, ¿no? Y que después capaz no denuncien y no se quieran escapar porque tienen quien les suministra permanentemente la droga. Esa es la respuesta. Bien. Y que aparte, las mismas redes de trata son también a veces redes de narcotráfico. Gracias, Liliana, muy claro. Gracias. Silvia, estás muteada, ¿eh? Silvia. Ahora sí, ahora se me escucha. Sí, sí. En realidad voy a hacer una pregunta que creo que ya me la contestaste por el panorama que describiste. Y es este, teniendo en cuenta que ANMAR está funcionando, está en la CTA, las dificultades que hay como para lograr una buena reinserción de las mujeres rescatadas en distintas provincias, creo que hay muchísimas menos posibilidades o no hay prestaciones o ayudas para aquellas prostitutas no rescatadas, sino prostitutas que en función tal vez de observar su propio deterioro desean otra vía laboral o de vida. Dicho de otro modo, desde el Ministerio de las Mujeres no hay prestaciones o políticas o ayudas para aquellas mujeres que quieren dejar la prostitución sin ser víctimas de proxenetas. No, lo que hay es muy poco, lamentablemente tengo que decirlo con todo el dolor del alma. Hoy, gente dentro del Ministerio de las Mujeres tiene una posición a favor de AMAR, ¿no? Directamente. Directamente han querido poner incluso como política social dentro de las actividades, digamos, de la economía popular a la prostitución. No lo lograron, porque bueno, ahí enseguida salimos todas a reclamar. Hoy, este año, ingresó también AMADH al Consejo Federal de Lucha contra la Trata. Entonces, una de las cosas como tarea, todas las que entramos somos abolicionistas, por suerte, es querer que se defina, que no han querido hacerlo, que el Consejo Federal se defina como abolicionista, porque todo nuestro plexo normativo es abolicionista. Entonces no puede el Estado no definirse como abolicionista cuando nuestras leyes son abolicionistas. Entonces, lograr eso por un lado. Y lograr después, hay un proyecto que se presentó, que tienen que ver también con esto de políticas de inclusión, pedir que así como les entregan bolsones y subsidios a las de AMAR, también lo reciba AMADH, porque si no están en totalmente desigualdad. Ellas van y se hacen, entregamos bolsones, entregamos comida, entregamos esto, y AMADH no recibe nada, ¿no? Entonces también hay que apoyar a las compañeras dentro del Consejo Federal para que reclamen esto. Reclamen también tener el mismo acceso a los recursos del Estado para ayudar a las compañeras en situación de prostitución por parte de AMADH. No sé si contestó eso, tu pregunta. Sí, totalmente. Totalmente. Escúchame, gracias. Tenemos un pediatra que escribió, habrás visto, Benjamín Malamud, que si te parece bien desde otro ángulo, como pediatra, nos puedes dar algo de lo que escribiste, algún punto de vista, alguna idea, alguna posición. ¿A mí me preguntás? No, te pregunto si no te molesta que le diga a él que dice que recibe como las consecuencias. Benjamín Malamud, Ana. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Me desbloqueo. Bueno, lo he vivido en varias oportunidades al tema. Aparte vivo en una ciudad turística. Que, bueno, el tema está bastante oculto, banalizado, pero cuando trabajaba en el hospital público,
tendría que atender más frecuentemente a los hijos e hijas de madres que ejercían este problema. Algunos estaban muy bien cuidados y otros no tanto. Hoy la tarea la está haciendo mi hija, que también es pediatra del hospital público. Y el tema no tiene para los pediatras una formación, un concepto del enfoque de la trata, o más bien se lo ve como una cuestión circunstancial, una cuestión ocasional, un caso clínico, un caso para interpretar o estudiar, y no dentro del gran problema de la trata en nuestro país o en las regiones que nos toca tocar. Creo que la afectación a lo largo de los años para algunos chicos es muy dura y cuesta mucho recuperarse. En otros casos no es así. Bueno, sabemos que hay factores de protección y factores de resiliencia, y que a veces una abuela, un cura, un médico, un maestro ayudan a sobrellevar el problema de una manera mucho mejor. Bueno, esto es el enfoque que quería que no faltara. Muchas gracias por su Gracias. aporte. Muchas gracias por el aporte. Gracias. Viviana, ¿vos querés agregar algo? ¿Alguien quiere preguntar? No, les quiero invitar por si tienen ganas de o difundirme, porque nosotros trabajamos prácticamente ad honorem, entonces difundir un curso que estamos haciendo en la actualidad, que estamos empezando a convocar, Sí. que tiene que ver con tener herramientas para la asistencia, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Acá. Mira, si me lo mandás por WhatsApp, además, yo después lo difundo, tanto al grupo nuestro como al resto. Te lo voy a mandar por WhatsApp, no sé, ahí lo puse, no sé si se ve, no tengo ni idea. Se ve, curso de intervención. Sí. Está. Bueno, ahí se los mando, si les interesa, si nos ayudan a difundirlo, yo te lo mando para que lo puedas difundir, porque es muy importante que si alguna organización que tal vez en algún momento recibe a alguna persona que fue víctima, porque también están las que salieron y que como ya hace rato que no están, no son más víctimas de trata, el Estado no las asiste. Entonces llegan por otras cuestiones. A mí me han derivado de hospitales porque han llegado por otros temas, y cuando se hace la entrevista resulta que terminan descubriendo que fueron víctimas de trata, y que lo que les está pasando, a veces, qué sé yo, ataques de pánico, intento de suicidio, flashback y todo, tiene que ver con el hecho de haber sido víctimas de trata. Entonces está bueno conocer, porque nosotros lo que brindamos es todo, desde indicadores de detección, la entrevista de identificación, todos los pasos de la asistencia, cómo armar informes, y hacemos estudios de caso, ¿no? Tomamos casos para que se conozca caso por caso cómo se trabaja. Perfecto. Si me lo mandás entonces por WhatsApp, yo después lo difundo en el grupo y en otro grupo, porque acá hay gente de otros lugares, no solo de llamamiento. Te quiero hacer una pregunta. Viviana. Sí. En la organización de ustedes, ¿qué profesionales trabajan? Tenemos de todo. ¿Desde qué disciplina? Yo soy trabajadora social y politóloga. Tenemos psicólogos sociales, trabajadores sociales, relaciones internacionales. Tenemos una chica extranjera, que es la que nos hace, que vive en Estados Unidos, que nos hace toda la cuestión de traducción y qué sé yo. Tenemos una diseñadora gráfica. Tenemos un poco de todo, ¿no? Igual siempre estamos incorporando voluntariado, que ahora no quiero incorporar, porque hicimos una convocatoria el año pasado, pero termina siendo gente que aprovecha, hace el curso gratis y después no te colabora, ¿viste? Desaparecen después que tomaron el curso. Entonces, ahora la idea es convocar para una actividad específica, ¿no? Tenemos pronto un proyecto de la ONU Mujeres, que tal vez lo que sale, vamos a convocar para esa actividad específica. Necesitamos, sí, por ejemplo, abogados.
que los abogados nos duran poco realmente, porque parece que fueran otros profesionales. Los del campo de la psicología, de la psiquiatría, y todos siempre están dispuestos a donar, aunque sea 1 hora o 2 horas de su vida, en ayudar a víctimas. Pero los abogados, parece que si no cobran es como que no fueran como el resto de los humanos, ¿no? Así que nos estás contando mucho eso, pero ese equipo es variopinto. Okay. Gracias, gracias. Bueno, si no tiene ¿Terminamos? otra pregunta, les agradezco. Espero que les haya aportado algo, haber sido clara. Así que bueno. Gracias. Gracias por la invitación, Jana. No, gracias a vos, realmente fue muy bueno, muy bueno. Sí, A nosotros nos fue gracias. mucho mejor en el tema, porque es un tema que uno trata y trata, pero trata de costado, como si uno no se metiera adentro, ¿no? Y me parece que con vos pudimos entrar otro pasito. No digo que de esto salgamos ni totalmente comprometidas, ni totalmente entendidas en el tema, pero sí nos hemos acercado. Así que te agradezco un montón, porque este es un tema que no hemos tratado. Mirá que ya funcionamos 2, 3 años juntas y no hemos, fíjate que no debe ser casual tampoco, que este tema no lo hemos tratado. El de la trata, ¿no? Y de la prostitución. Yo te quiero agradecer especialmente por la amplitud, la claridad, el compromiso fundamentalmente y de la manera en que esclareciste la temática de los reglamentaristas, que es muy difícil de denunciar porque están muy bien disfrazados. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana. Gracias. Buena vida, buena vida. Gracias. Un beso, Gracias, Vivi. gracias. Beso, Vivi, beso, Viviana. Gracias, gracias. Excelente, excelente. Gracias, Viviana. Excelente encuentro, gracias. Gracias, gracias. De verdad. Bueno, nosotros nos despedimos también. ¿Viviana se fue? Sí. Sí, se fue. Más allá de las abogadas que vamos a defender, Leonor, sin duda. Y Cintia Hay que buscar generaciones más jóvenes, no me da el cuero ya. No, me imagino, ya no te debe dar el cuero para más. Pero bueno, Acá estamos, así que vamos a aportar lo que tenemos en casa también, que hay abogados, así que, bueno, que forman parte del llamamiento, así que, y además son varones feministas, así que, ¿qué más que eso? ¿Sí? No se puede pedir nada más. No, pero venimos atrás, ¿sabes cómo? No, años en esta lucha. Bueno, queridas, las abrazo. Viviana Adiós. es una compañera de hace años y yo la quiero muchísimo. De acuerdo. Muy bien, Hanna, la organización, chicas a todas. Abrazo fuerte. Dando el aviso del curso que va a dar a 2, 3 grupos del llamamiento que tenemos y a otros grupos externos.